Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. Después de lo que en mi caso he sentido una eternidad de no volver a grabar. Mi nombre es Johan, anfitrión del sistema Glitch, y queremos hablar un poco o queremos hacer algo especial en esta ocasión. Nos hemos mudado de casa, ha sido todo un lío. No sé cómo tal vez sería una buena experiencia contar cómo es un sistema mudándose de casa. Bueno, en mi caso cómo fue la experiencia. Ha sido linda, pero bueno, ya vamos al grano, adentro con la intro. A ver, hoy queremos hacer un cambio en cámara. Queremos mostrarlo. Hemos tenido cambios en cámara, pero queremos mostrar, o sea, cómo tenemos un cambio voluntario. Los otros cambios han sido un poquito involuntarios, queremos ir a hacer un cambio voluntario. Pero ¿qué es un cambio? Un cambio o una switch, un switch como se le llama también, es cuando una identidad, cuando el cuerpo, el control ejecutivo del cuerpo pasa de una identidad a otra. Estoy todo desordenado. Cuando el control ejecutivo del cuerpo pasa de una identidad a otra, es decir, de Johan, como queremos hacer hoy, a Clo, como queremos que pase. Estos cambios pueden ser voluntarios e involuntarios. Suelen ser más involuntarios, sobre todo cuando la persona no tiene idea del TID o no tienen más que todo idea de las identidades, son más que todo involuntarios, provocados por lo que pueden ser detonantes en su mayoría. Hay detonantes positivos, o sea, yo los llamo así, detonantes agradables y detonantes desagradables. Detonantes agradables, cosas que le gusta a la identidad, como por ejemplo su comida favorita, una música, un olor. Detonantes desagradables, algo que puede estar relacionado con un trauma, con algún miedo, algún sonido desagradable, un olor que no es agradable para la identidad, puede detonarla. Alguna situación, alguna persona, hay personas que se vuelven personas detonantes, digámoslo así, porque cuando hay una identidad que como les agrada tanto a esa persona, las empujan a salir. Y los cambios voluntarios es cuando las identidades conciertan un cambio. En mi caso, antes del TID hacía cambios voluntarios, sin saber que era un cambio voluntario, digámoslo así, pero hacía cambios voluntarios con Clo. Lo descubrimos alrededor de los 20 años, de que, podemos hacer una cosa que es extraña, que es que esa vocecita que está dentro se haga como que más fuerte. Yo ya no sea tan yo, sino que esté como invadido a esa vocecita. Entonces, esos cambios se hacían de manera voluntaria. Y hoy queremos hacer uno de manera voluntaria. Es como decirle a las personas que no tienen TID y tienen un amigo, una pareja, un familiar que tiene TID, por lo que más quieran, no pidan un cambio. No lo pidan, porque los cambios suelen ser, a veces se pueden controlar, como lo intentamos en el caso. Dos identidades que son fuertes y que lo han hecho antes, podemos como que hacer el cambio. Pero a veces intentar hacer un cambio de un momento a la desesperada, como decir, yo quiero que salga tal identidad y haz que salga tal identidad, pues puede que no salga esa identidad, sino otra identidad que no quiere estar allí y la situación termine totalmente peor. Entonces, los cambios voluntarios son posibles, pero un poquito riesgosos en el caso de que se intenten forzar. Forzar un cambio no siempre es agradable. Ambas identidades tienen que estar como que de acuerdo, decir, ok, vamos a cambiar, estamos preparados, vamos a hacerlo. Porque de no puede salir alguna identidad que no quiere estar allí y puede terminar peor. Así que vamos a intentar delante de cámara, mientras hablamos algunos temas, cambiar. En cámara intentaré colocar las cosas que tal vez se me escapen, pero quería hablar un poquito porque a veces puede surgir la pregunta, ¿cada cuánto cambian? ¿Cada cuánto hay cambios? ¿O por día cada cuánto se cambia? Y bueno, no hay un número como tal. Hay personas que cambian más, otros que cambian menos. Lo veo más con respecto a la necesidad del sistema. Hay sistemas que porque viven todavía en un lugar donde no se puede mejorar o sanar o simplemente dejar de un lado cuestiones traumáticas, tienen que mantener cambiando, porque a veces los cambios pueden ser por, digámoslo así, por algo muy al azar, un detonante muy al azar,
pero tenemos que recordar que las identidades nacen para cubrir la necesidad, y muchas veces esa necesidad es reemplazar al host en momentos complicados, como lo es en el caso de Clo. Clo tiene como que esa habilidad o esa cualidad de ser muy resistente en contra de cosas estresantes, y suele reemplazarme mucho. A la hora de cosas estresantes suele reemplazarme mucho, porque es como que puede estar sometida a mucho estrés y no derrumbarse. Yo no puedo, me gana el desespero, me gana la ansiedad, y termino tal vez haciendo cosas o perdiendo el control de todo. Ella puede como que sostener más el control, pero sí hay que denotar que cambiar no es lo más común como piensa la gente en relación a la interacción con las identidades, porque cambiar cansa, es muy cansador. Yo siempre suelo decirlo de esta manera: es un proceso que, aunque necesario, sea como sea, es antinatural. El cuerpo humano no está diseñado, a mi parecer, para realizar cambios de identidades. Entonces es como que forzar a un computador a algo que, si bien lo puede hacer, hace un esfuerzo demasiado. Entonces a veces cambiar puede ser algo cansador, agotador, algo demasiado abrumador en algunos sentidos. Entonces es mejor influenciar, que es lo más común, la interacción más común con las identidades, o la actividad más común con las identidades que no son anfitrionas, es influenciar a través de voces, sensaciones, corrientes de pensamiento, imágenes. Este tipo de cosas se hacen más comunes y más fáciles de llevar. La identidad puede expresar lo que siente a través de eso, de información en forma de influencia. Hay algunas que lo hacen de manera más activa, otras de maneras más pasivas. Algunas ni se dan cuenta que lo están haciendo. En el caso de Clo, a veces cuando está como que demasiado estresada, sentimos cómo piensa y cómo sus pensamientos. Es extraño, porque los pensamientos de una identidad, pudiera alguien pensar, es como cuando hablan. No, cuando quieren decir algo y cuando están hablando, se siente coherente y escuchas su voz de manera coherente, pero cuando sientes su forma de pensar, es como un laberinto sin ninguna salida y sin ningún camino obvio. Es como una maraña de pensamientos circulares y no conectados, que tú piensas: ¿y esto qué es? A veces tengo que decirle a Clo: estás pensando muy fuerte y me está llegando hasta acá lo que piensas, porque es diferente, es distinto. Es todo un caso a veces entender la interacción. Una historia me pasó con Gris, de que ella era tímida conmigo y no me hablaba. Yo pensé que ella era muda, pensé que era una identidad muda, y entonces estaba aprendiendo yo el lenguaje de señas para poderme comunicar con ella, porque si no iba a perder comunicación con ella. Y viendo la serie de Doctor, fue la primera serie que nos vimos juntos, que ella se acercaba a mirar la serie, que aún se la debo y me está odiando por eso, porque no nos hemos terminado de ver toda la serie. Y en eso me habló, pero ella solo antes se comunicaba conmigo por imágenes de lo que quería, de lo que y en eso me habló y yo me sorprendí porque pensé que no hablaba. Entonces esta es una de las formas en que muchas identidades se comunican también: imágenes, sensaciones, a veces dolores en alguna parte del cuerpo también, muchas maneras. Pero cambiar, por decirlo así, cambiar es un poco cansador. Entonces no esperes que una persona cambie o que unas identidades cambien por un placer, o que sea placentero cambiar. Con algunas identidades es más fácil que con otras, pero por lo general las identidades prefieren decir lo que sienten y listo. Y a veces incluso los cambios no son tan compatibles. Hay identidades con las que no somos demasiado compatibles, tal vez no lo llevamos bien, y los cambios pueden generar dolores de cabeza, cansancio, dolores de espalda. Puede ser todo un caos. Entonces cambiar, por decirlo, cambiar no es algo demasiado agradable. Además de que muchos cambios a veces intentan o terminan sucediendo en público y se termina generando un miedo. Los propios hosts, los propios anfitriones, tenemos un cierto miedo a perder el control. No sé si los que manejan motos saben, pero es como cuando tú, que estás acostumbrado a manejar siempre una motocicleta,
le cedes el control a otro. He escuchado de la gente que relatan que prefieren ellos agarrar la moto así no sea de ellos, manejar y luego soltársela cuando ella se baje, como que ese miedo a perder el control. Bueno, los hosts tenemos a veces mucho ese miedo, y entonces es como que los cambios no son del todo agradables. Podemos efectuarlos, sí, pero del todo agradable tal vez no lo sea. Por eso es mejor a veces no pedirlo, porque alguien puede intentar hacerlo por complacer, pero no porque se sienta bien. Hola, hola a todos. Iba a decir bienvenidos a este canal, pero verdad que Johan ya dijo eso. Claro, al frente. Hace mucho no salía del canal. Siento que fue hace bastante. Johan se ha encargado más de ese tipo de cosas. Está lloviendo, por si escuchan muchos ruidos. No podemos evitarlo. Bueno, nadie puede evitarlo. Pero ha llovido todos estos días. Ha sido un caos pasarnos a esta casa. Pero ha tenido un beneficio, y es en cuestión de los switch, los cambios. Estando con mi familia, ahora vivimos solos, nos independizamos. Estando con mi familia era más complicado los switch. Nuestro único lugar más o menos seguro era nuestro cuarto, y era complejo porque a veces los niños querían salir, a veces quería salir alguna otra identidad a descansar o hacer algo, Scar a tomarse fotos, Charlie a mirar ¿cómo es? No, novelas no, sus programas de Disney y todo eso, pero era complejo para ella, y es cansador. Como identidad no anfitriona, bueno, he sido coanfitriona, a mí se me hace más fácil el hecho de actuar como Johan, como él, ya que somos muy parecidos en muchos sentidos. Podemos pasar como identidades iguales, solo que Johan es un Clo más vivo y yo soy un Johan más apagado. Pudiéramos pasar así, a grandes rasgos, la gente no lo nota. Bueno, lo nota quien ya me conoce, como mi novia, por ejemplo, ya sabe notar quién soy o cuando estoy delante. Pero sea como sea, no ser yo misma, me cansa. Y cansa a los demás intentar ocultarse. Es una de las cosas contra las que tratamos de combatir. Esa sensación, esa necesidad de ocultarse. Si bien es necesario en el TID esa ocultación para sobrevivir, también te genera un cansancio. Y por eso los cambios a veces no son la mejor opción para la identidad. Porque sí hay una necesidad y un deseo de salir a vivir, porque sea como sea, queremos vivir, tener nuestras vidas también junto a la del host, pero ese hecho también de vivir hace que, ese deseo de vivir también hace que suframos, porque no podemos llevar una vida normal, porque ese miedo a que nos descubran, a que nos juzguen, siempre está latente, por más que intentamos combatirlo. No sé si tal vez en unos años, con todo esto del descubrimiento y el conocimiento y el valor que tratamos de ganar hablándole a una cámara, también tengamos el valor para hacerlo en público frente a las personas que están a nuestro alrededor. Pero pues siempre está ese miedo primero al rechazo y luego a la caricaturización. De esto tienen culpa mucho las películas y muchas series, porque el TID se ven los cambios como que y una perturbación,
Como pueden ver, nuestros cambios con Johan son casi imperceptibles. Podemos cambiar en público y mucha gente no se va a enterar. Se entera más cuando son niños. Con Ru se entera porque Ru es así. E incluso hablar de los cambios es casi, o al menos en mi caso, es casi imposible que una sola identidad, incluso Johan, esté totalmente sola al frente. De hecho, para él es muy extraño cuando está totalmente en control del cuerpo. Casi siempre una identidad confrontando o robando una pequeña parte, algún gesto, alguna forma de pensar, siempre Johan la halla como no propia. Pero volviendo al tema del estigma y el rechazo, es complicado de cómo la gente se guía por cosas que no tienen ninguna base y que hacen daño, como películas, a veces series, que hablan de una identidad buena y una identidad mala. Entonces cuando tú vas a hablar del D&D, te sale con eso. ¿Cuál es la identidad mala entre ustedes? ¿Por qué tiene que haber una mala? ¿Por qué tenemos que ser los malos de la historia? O sea, ¿por qué? El hecho de tener D&D no indica maldad. Antes indica que algo malo nos pasó. Pero las películas hacen ver como que el hecho de tener varias personalidades es porque la maldad y la bondad dentro del cuerpo de la misma persona no pudieron coexistir y se dividió. Y eso nos genera miedo, porque incluso en una sociedad, en un entorno en el que vivo donde no se conoce mucho de D&D, ni de personalidades, ni de salud mental, ni de psicología, cuando hablas de personalidades múltiples o de identidades, la gente te mira como cambia contigo. Es natural que cambien, pero hacen unos cambios que, no sé, es como que te tratan de una persona peligrosa. Nos ven como personas peligrosas cuando llegan a enterarse o insinúan o como que ya se intentan cuidar más, y es complejo. Pero pienso que el miedo, la forma de combatir este miedo al rechazo es mostrar otra cara, mostrar que somos diferentes, que tenemos sentimientos, que tenemos ilusiones, incluso por separados, que tenemos una forma de ver la vida distinta a los demás y que somos más de lo que una pantalla en televisión o en el mismo YouTube puede mostrar. Aquí tratamos de ser muy políticamente correctos, de no generar una especie de show, pero también ese miedo a no generar una especie de show hace que en cierto punto mentamos, porque somos 18 identidades. ¿A cuántas identidades conocen ustedes? Es como, si queremos mostrar, estamos como en ese debate. Si queremos mostrar, deberíamos mostrar lo mayor que se pueda, pero ¿cómo hacerlo? Y es un debate que lleva mucho tiempo, porque hemos hablado demasiado de una identidad que ustedes no conocen. Creo que es demasiado nombrada, que la hemos nombrado demasiado, que hemos hablado de que es una identidad importante por muchas cosas que ha hecho, y es Ru. Pero, oh sorpresa, Ru tiene 10 años y en ella se va a sentir el cambio. O sea, yo puedo actuar de manera adulta, Victoria puede actuar de manera adulta, Nelly puede actuar de manera adulta, Charlotte, por muy adolescente que sea, puede comportarse de manera adulta. Ru no. Ru tiene 10 años, es muy inteligente, muy espabilada, no hará ninguna estupidez. De hecho, ella se ha hecho cargo del cuerpo en ocasiones donde los demás no podemos. Pero es una niña, se va a notar. Y con nuestra terapeuta decíamos una vez eso, nos gustaría mostrar a Ru, porque somos un sistema, estamos mostrando una parte muy incompleta si no hablamos de ella. Pero nuestro miedo o mi miedo es que la gente termine tomando esto como vamos a ver al chico que actúa como una niña de 10 años.
y que todo se convierta más bien en un show. No es mi intención armar un show, pero si hago esto para demostrar o para dar una pincelada propia de cómo es vivir con identidades, si hacemos esto para mostrarnos como un conjunto, esconderla a ellas está bien. No sé, hay muchas incógnitas, muchos miedos como identidades, pero tratamos de poco a poco ir avanzando y resolviéndolo. Y me da alegría un poco de ver de que en lo poco que hacemos, en la poca información que damos, muchas personas se encuentran como un camino, se descubren a sí mismas. Y bueno, tal vez no muchas, pocas, pero con que alguien se descubra y pueda seguir un mejor camino de descubrimiento personal y aceptación, para nosotros está bien. Entonces eso lo queremos decir, ese miedo a actuar, queremos hablar un poquito de eso, porque aún estando solos en casa, pues es como que si no pudiéramos quitarnos esa sensación de que alguien va a entrar y nos va a ver y vamos a quedar expuestos y vulnerables. Pero pienso que a veces ser vulnerable, quedar expuesto, bajar la guardia, pudiera ser hasta bueno, por mucho miedo que dé. Alguien dijo que las cosas buenas están al otro lado del miedo. Lo intentamos. Creo que no tengo nada más que decir. Esto fue un cambio. No voy a hacer eso. Y espero que estén bien y que pasen el día, noche, la semana que deseen tener. Adiós.